Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? De los eslabones escondidos de la Biblia. Y tenemos una bonita historia el día de hoy. Vamos a relacionarla relacionada con el rey David y Betsabé. Hermosa historia. Pero vamos a contar algo que muy posiblemente no se ha contado de esta manera, pero vamos a hacerlo para la gloria de Dios, ¿sí? Acuérdense que en un siervo de ustedes, siervo de Dios y servidor de ustedes, el que manda es el Señor, y Él es el que me dice qué es lo que quiere que les comente a ustedes, que les dé como alimento espiritual. Pues bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube, ¿sí? Con el nombre de Juan Carlos Muñoz Rodríguez, para que me sigan por esos canales, ¿verdad? Y también les recuerdo que por las mañanas estamos hablando del libro de Apocalipsis, ¿sí? Estamos ya saliendo del capítulo 13 para entrar a un capítulo 14 que es verdaderamente maravilloso. Sí ha habido grande enseñanza y bonitos momentos de la sana enseñanza con el Apocalipsis capítulo 13, con el 14 también vienen otro tipo de enseñanza maravillosa. Se los recomiendo, y pues también hagan estos mensajes virales, ¿verdad? Para que la gente también conozca lo que ustedes han conocido. Dice las Sagradas Escrituras: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Y si ustedes han recibido de gracia estos mensajes, ¿sí? Pues también dénselos a otras personas para que se los den. Bien, pues bueno, vamos a comenzar y vamos a mencionar la pregunta escabrosa, ¿verdad?, que tenemos. Y vamos a hablar como dijimos, vamos a hablar de David y Betsabé. Y en este caso vamos a hacer la pregunta que dice: ¿estuvo en lo correcto? Fíjense, ¿estuvo en lo correcto Dios que el hijo de David con Betsabé muriera? O sea, ¿estuvo bien Dios en que el niño muriera? Todos sabemos que la vida está en las manos de Dios. Él sabe por qué muere y por qué no mueren, ¿sí? Entonces muchas veces podemos decir porque David tomó mal a la mujer, tomó mal a Betsabé, incluso mandó a matar a su esposo. Pero yo les recuerdo que David no incurrió en mal hacia otra persona, porque cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey, Samuel les dijo: miren, si ustedes quieren un rey, ¿sí?, el rey les va a quitar a sus hijas, les va a quitar a sus esposas, no importa, nosotros queremos un rey. Ah, ok, está bien. Les va a quitar sus tierras, no importa, nosotros queremos un rey. Entonces en esta historia, David le quita a una mujer a otro hombre. Y regresemos a esa frase, ¿verdad?, de que no importa, queremos un rey. Así que no estuvo tan mal David. Por eso Dios no lo castiga por esa situación. Lo castiga por haber matado a un hombre honesto, pero no lo castiga por haber tomado a Betsabé. Ahora bien, entonces, ¿por qué fue correcto o fue incorrecto? Bueno, vamos a llevar a una frase que da David, que la verdad es curiosa. Esta está escrita en el libro de Salmos, en su capítulo 51, versículo 5, que dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, habla de maldad, que lo formó, en una maldad se formó, y en un pecado fue concebido. Yo pienso que el día que dijo esta frase, Isaí, su padre, le había dicho: oye, espérate, ¿qué te pasa? En ningún momento tu madre y yo hicimos una maldad, y menos hicimos pecado cuando pues te tuvimos. Entonces, ¿por qué David da esta palabra y todavía queda registrado en el libro de los Salmos? Bueno, vamos a la historia, ¿verdad?, que se pone interesante, ¿sí? Vámonos a Primera de Crónicas, en su capítulo 2, versículos
12 al 15. ¿Sí? Crónicas 2, versículos 12 al 15. ¿Sí? Dice, Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró, vamos a cortar los otros nombres, al séptimo hijo, a David. O sea, Boz engendró a Obed, Obed a Isaí, e Isaí a David. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, ese fue el primer paso, ¿sí? Pero, ¿con quién fue la madre entonces? ¿Quién fue la esposa de Boz? ¿Quién fue la esposa de Boz? Ruth. ¿Y de dónde venía Ruth? De Moab. Entonces ya nos vamos encaminando hacia lo que David nos quiere decir. ¿Ok? Vámonos a Génesis capítulo 19, versículo 30. Génesis 19, versículo 30. Del versículo 30 en adelante dice, pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos beber, aquí viene el detalle de la maldad. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Ahí entra la maldad. He aquí, en maldad he sido formado. Pero ahora viene la otra parte. Y en pecado me concibió mi madre. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando ella se acostó con él, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme tú con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Nuevamente la maldad, ¿sí? Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó a ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó, porque lo hicieron en maldad. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab. Entonces Ruth era moabita, y Ruth se casa con Boz, y de ellos nacen para llegar con la línea de David. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Ok, lo que pasa aquí es que por esa acción hay una maldición que se genera durante 400 años. Entonces, cuando llega al hijo de David con Betsabé, David era el que tenía el problema, no Betsabé. Cuando llega con David ese problema, se cumplen los 400 años. Entonces, si no se rompe en ese momento esa maldición que traían los moabitas desde que esas mujeres se metieron con su padre hasta ese momento, ¿sí? Se cumplían los 400 años de maldición. Pero si ese niño nacía, entonces ese niño tendría que arrastrar una maldición de 400 años más hacia adelante, pero ahora esa maldición la iba a llevar el que pudo haber sido como rey de Israel. Pero entonces imagínense al pueblo de Israel con un rey maldecido, maldito, trayendo una maldición generacional. Por eso era necesario que ese hijo muriera, ¿sí? Era necesario, ¿sí? Porque traía una maldición generacional. Por eso dijo, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero también vemos por el otro lado, o sea, ya vimos por el lado de Ruth, de Moab,
Pero también dentro de su genealogía tenemos otra historia muy desagradable en Génesis 19:30. Perdón, no, yo no. La mayor fue llamada Moab, ¿verdad? Y la menor fue Amón. Entonces Amón y Moab, 400 años de maldición. La maldición de David por parte de su padre, ¿sí? Porque no nada más es por parte de su madre, también su madre de él, ya no por medio de Ruth, sino por el lado de él, de los judíos, ¿verdad? Tenemos una historia en Génesis, capítulo 38, ¿sí? Que lo vamos a dar de rapidito por el tiempo, ¿verdad? Con Judá. Judá tiene 3 hijos y se casa el mayor con Tamara, y Tamar no tiene hijos y muere el hijo de Judá. Después el padre le dice, bueno, para que tener descendencia, le dice a su segundo hijo, métete con ella para que le des descendencia a tu hermano. Se mete y muere, pero no le quiere dar descendencia, y Dios lo muere. Dice, y entonces Judá le dice a Tamara, vete, y cuando crezca mi tercer hijo te lo voy a dar, ¿sí? Para que tengas tu descendencia. Ok. Judá no se lo quiso dar. Entonces ella arma la treta de vestirse como prostituta para meterse con Judá. Y entonces aquí hay una relación suegro con nuera. Y hay de por medio un hijo. Entonces también hay maldición allí. Porque ahí es el suegro con la nuera. Por eso dijo David, en maldad he sido formado, por la maldad con la que se hicieron las cosas. Muchas veces, amados hermanos, no es tanto el pecado, sino la maldad con la que formas el pecado. Con la maldad, con la hazaña con la que lo llevas a cabo. Y otras veces, amados hermanos, nosotros ya en la actualidad, tenemos equivocaciones, tenemos una mala suerte, si podríamos llamarla de esa manera. Decimos, no me sale nada bien, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo oro, ayuno, le pido a Dios y no pasa nada, o sea, estoy en una triste situación. Amados hermanos, es porque tenemos que ver si a lo mejor en nuestra vida hay un pecado generacional el cual no hemos roto. Nos persigue. Satanás es muy astuto, nos deja libremente que vayamos, pero siempre va a la par con nosotros. Y en el momento menos oportuno se aparece para volvernos a recordar, ¿sí?, que tenemos un pecado añejo, que no hemos saldado con Dios. Por eso Dios le dijo, David nos dice en uno de sus salmos, no dejes que caiga el sol sin que tú le pidas perdón a Dios. ¿Y por qué la Biblia dice, a pesar de esto que pasaba con David, porque pecaba David, dice Dios, dice las Sagradas Escrituras, que David era conforme al corazón de Dios? Porque David comprendía que había pecado, que había hecho mal, y se arrepentía en el momento, aceptaba su culpabilidad y se arrepentía y se sometía al castigo que Dios le imponía, como en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que checar a ver por qué está mal nuestra situación, nuestra condición. Puede ser económica, social, política, religiosa, ¿verdad? No sabemos por qué estamos en esta condición, porque muy posiblemente tengamos un pecado escondido que no queremos que nadie se entere. No lo queremos sacar a la luz porque nos da vergüenza, porque nos apena, ¿sí? Pero tampoco no es necesario gritarlo a los 4 vientos, pero sí es ponernos a cuentas con Dios y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué en esta situación, pequé, hice mal delante de ti, lo hice con alevosía y ventaja, lo hice con maldad. Me equivoqué, Señor, perdóname. Y rompan, amados hermanos, todos los pecados generacionales que tienen ustedes. Echen atrás su mente, su pensamiento.
Acuérdense hasta desde dónde tienen uso de razón con sus vidas y digan, ¿sabes qué? Yo hice esta maldad, yo hice este pecado, yo hice este error, yo le ofendí a fulano, me ofendí a perengano, hice todo esto y no le he pedido a Dios perdón por ello. Pero eso sí, a veces decimos, es que ya le pedí a Dios por todos mis pecados. No, hay pecados que están atados a nosotros. ¿Y saben quién es el que los tiene atados? Satanás. Y como él siempre que alega a Dios algo en contra nuestra, lo alega, lo discute en base a la ley de Dios. Y si ese pecado está dentro de la ley de Dios, Satanás le pide a Dios que no te bendiga. ¿Y sabes qué? Dios tiene que escuchar a Satanás porque tiene razón. Vamos, hermanos, esta es la enseñanza de hoy. Quítense esos pecados generacionales, ríndanse a Dios, entréguenselo a Dios, confiésenselo a Dios y otra cosa va a ser su vida. Soy Juan Carlos Muñoz, que Dios les bendiga. Hasta pronto.